Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito. Nuestro invitado en esta primera parte es el abogado Robert Martínez Vargas, de la oficina Domínguez, Brito y Asociados. Él forma parte de ese bufete. Pero tendrá el suyo dentro de poco, me imagino, ¿verdad? Porque hay que crecer. Así es. Uno no puede estar en lo mismo. Además, hay que cambiar. Robert, hemos hablado tanto de un código que prácticamente no conocemos y que uno no sabe si finalmente será aprobado en esta legislatura, porque con tantos cambios y tanto tiempo, y se está reclamando más tiempo para leerlo, y bueno, parecería que es una pieza nueva. ¿Cuál es tu opinión como profesional del derecho? Sí, lamentablemente este código que ha sido observado por cada presidente en su momento, Danilo lo observó el mismo Luis Abinader, y tenemos tantos años, desde el 2015, 16, hablando de este código que cumple el 20 de agosto 140 años, el código que se va a sustituir. Va a cumplir el que está vigente cumple 140 años el 20 de agosto de este año. Qué vergüenza. Sí, es realmente un código obsoleto para el tipo de sociedad que tenemos y en el que nos hemos convertido. Pero realmente me preocupa, por ejemplo, que después que lo aprueba el Congreso, han surgido casi 200 observaciones de parte de la sociedad civil, los diferentes gremios, los empresarios. La Policía Nacional ha hecho observaciones al código. La Procuraduría General de la República ha hecho observaciones al código en este momento. ¿Y entonces? Entonces nosotros decimos, bueno, ven acá, ¿dónde estaban todos estos sectores que tenemos 10 años discutiendo este código penal, y sin embargo, después que lo aprueba el Senado, que va a la Cámara de Diputados, es que surge la inquietud? Y yo digo lo siguiente, esta inquietud paradójicamente surge a partir de un exabrupto de un diputado que dice, de una manera quizás en la forma no adecuada, pero que en el fondo tiene razón. En la forma no. Pero a raíz de esa mala forma y esa lluvia de críticas, se ha despertado, al parecer, una serie de interés por leer el Código Penal de las diferentes entidades de la vida social, lo cual es bueno, porque realmente este código para nosotros, por ejemplo, va a ser un avance. No está preparado para ser aprobado. Y esas más de 200 observaciones de los diferentes sectores así lo comprueba. No está preparado para ser aprobado antes del 26 de julio que vence esta legislatura. Eso es la semana que viene. Eso es la semana que viene. Pero Robert, nos hemos montado sobre el argumento, y cuando digo nos es el Congreso que nos representa, de que vamos a tener no un código perfecto, sino el código posible. He escuchado muchas conjeturas en torno a esa afirmación. Sin embargo, ese código posible, que tiene muchísimas deficiencias, que también se alejan incluso de las declaraciones nefastas de este diputado, y que profundamente en la sociedad son problemas igual de importantes que las mismas tres causales. Pero pareciera entonces esta intención: vamos a aprobarlo así, sancochado como está, sin un chin de sal ni siquiera, vamos a aprobarlo. Sin embargo, todas esas otras observaciones que surjan, todas esas otras acusaciones de inconstitucionalidad que surjan, nos van a colocar sobre el escenario de ni siquiera poder aplicar el nuevo código que se apruebe. Entonces, ¿cuál es el escenario que se nos va a presentar inminentemente, luego de que pase esta legislatura, suponiendo que se apruebe de aquí al 26? Bueno, suponiendo que de aquí al 26 sea aprobado ese Código Penal en esas condiciones, sin observaciones, porque si se acoge una sola de esas observaciones, deberá volver al Senado. Y ahí se van los días. Correcto. Y me imagino que el Senado deberá mandarlo a comisión o lo puede eximir de comisión, tendrá su derecho, pero
si acogen una sola de las observaciones y modifican una coma del que llegó del Senado a la Cámara de Diputados, va a tener que volver al Senado para la aprobación de nuevo. Entonces, de aquí al 26, hoy estamos a 18, de aquí al 26, aprobarlo cuando la propia comisión que está estudiando pidió una prórroga para el martes que viene, para el lunes o el martes de la semana que viene. Entonces, estamos hablando que al Senado, si se acoge una de esas modificaciones, le va a quedar hasta el 26, 2 días, un día, 2 días para conocerlo. Yo creo que ya que estamos en esta etapa de estudio y de interés real de la sociedad, no solo por las 3 causales, sino por el Código Penal, claro, en su completo, en su conjunto, yo creo que debemos esperarnos. No debemos provocar un código que va a generar más mal que bien. Decía el apóstol San Pablo, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Entonces, no podemos embarcarnos a aprobar un código, porque estamos hablando de la libertad de las personas. Un código que va a definir algo tan delicado como la libertad de un hombre, de una mujer, o de la, como se plantea en el código, artículo 8 y 9, sobre el tema de la responsabilidad penal de las empresas. Estamos hablando de patrimonio también, estamos hablando de libertad de los empresarios. ¿En cuáles condiciones? Y por eso los gremios empresariales ahora han sometido más de 50 observaciones, porque se han dado cuenta que ese capítulo y otros los afecta, los impacta directamente, y es una amenaza para ellos, para la libertad y para su patrimonio. Entonces, por eso yo creo que no debemos aprobarlo. Vamos a hacer una interpretación política de esta etapa en la que está, porque al final está en manos de políticos. Correcto. Suponiendo que como está, el código pasa en la Cámara de Diputados y evidentemente tendrá que llegar al escritorio del presidente. Correcto. Con muchas observaciones que riñen contra afirmaciones dadas por el mismo presidente, temas que defiende el mismo presidente y que se contradicen ahí. ¿Qué pudiera pasar para los que desconocen el proceso lógico de la aprobación del código? ¿Qué pudiera pasar ahí con expresidentes que igual han observado y que por eso entonces vuelve y se mantiene en esa vorágine de observación y al final nunca pasa? Mira, puede pasar que el presidente lo observe y lo devuelva al órgano que se lo envía. Si fue el Senado, al Senado; si fue la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados. Yo lo veo poco probable que eso ocurra. Que ni siquiera llegue al escritorio del presidente. Pero si llegare, que es tu hipótesis, si llegare al escritorio del presidente, yo creo que el presidente lo va a aprobar. ¿Cómo está? Como está. Ay, pero eso sería... Yo creo por una razón, vamos a decir, porque él ha prometido una serie de modificaciones, de aprobaciones de modificaciones, y si la primera modificación que llega a su escritorio él la devuelve, va a generar un precedente complicado. Pero ese precedente es más mal que bien. Pero hay otro punto que es más importante todavía. El Congreso que está ahora es más plural que el que viene. Por lo tanto, estamos hablando de legitimación, no de legalidad, sino de legitimación. La legitimación te la da esa pluralidad. Entonces, si lo aprueba un Congreso antes del 16 de agosto, que es más plural, no se va a ver como una imposición del Congreso que viene, que es mayoritariamente del partido de gobierno. Entonces, ya no va a ser lo bueno y lo malo que salga de ese código, si se aprueba después del 16 de agosto, va a ser responsabilidad del partido que está gobernando. Entonces, vamos a ver si precisamos un detalle para que la audiencia lo entienda. Al presidente de la República le conviene aprobarlo ahora en esta gestión, porque hay muchos legisladores de otros partidos, lo que no va a suceder a partir del 16 de agosto, aunque
a partir del 16 de agosto, se le introduzcan las modificaciones demandadas al código. Es correcto. Eso es todo. Eso así es de simple. Así de simple. Tú lo has resumido de manera excelente. Perfectamente. Vamos a unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bien, seguimos esta conversación con Robert Martínez Vargas, que es abogado con 33 años de ejercicio, o sea que es un abogado de verdad. No es un licenciado en Derecho cualquiera, ¿no? No es un Carlos Manuel cualquiera, ¿no? Ay, pero no me mete en problemas con Carlos Manuel. No, pero él mismo dice que no es abogado, y es verdad, porque él no va a los tribunales a postular, entonces no es abogado. Yo tengo una amiga que está estudiando Derecho y que está yendo a los tribunales como parte de su... ¿Tu práctica? de su práctica que le exige la universidad. Y ella me dice, ella me cuenta de abogados ahí, que los jueces no saben qué hacer con los abogados que van ahí, una mayoría, que no saben a lo que van. Sí. Digo yo, y los jueces aquí tienen como esa condición de no mandar al carajo a un abogado, porque uno ve en las películas que en Estados Unidos el juez dice, mira, párese, váyase de aquí, no me vuelva a mi sala, usted no tiene la capacidad para estar aquí. No Eso crea, no pasa. el Código Procesal Penal establece que cuando el juez percibe que el imputado no tiene una defensa técnica de su abogado adecuada y lo siente en estado de indefensión, porque no le están defendiendo de manera correcta, puede ordenar el cese de la actividad de ese abogado y sustituirlo o nombrarle un abogado defensor público, inclusive. Eso. O sea, el código, eso está en que cómo el juez lo perciba, si está en riesgo, por ejemplo, la libertad de esa persona por una mala defensa, el juez puede tomar un papel activo en ese momento. Pero quizás nuestros jueces saturados de tanto trabajo no es fácil. Pero bueno, vamos a seguir con el código, el código penal. Bueno, hubo vistas públicas el pasado lunes y siento que de alguna manera todo o la mayoría de observaciones realizadas por los diferentes representantes de la sociedad estuvo dirigida al tema de las 3 causales, que ciertamente no deja de ser un tema importante. Sin embargo, en la medida en la que solo se habla de ese tema, siento de manera particular que se les resta importancia a otras observaciones importantes que hay que hacer. Pero, como experto, ¿cuál de esas debilidades que presenta el código tal y como está en este momento pudiera ser las más peligrosas o de las más peligrosas? Mira, está el tema, por ejemplo, que la corrupción prescribe a los 20 años. Para mí de las peores. A los 20 años. Lo que usted se robó en el Estado, a los 20 años prescribe la persecución de ese crimen. Ese es un tema que, de hecho, se han hecho observaciones y vamos a ver qué va a pasar con ese artículo, el 3, creo que el 385, 387, de ese 358 del Código Penal que está sujeto a estudio. Establece eso. Hay otra también, por ejemplo, la pela. Ay, sí. Fue sancionada para corregir a su hijo. Hay una sanción también se prohíben las pelas como método de educación, vamos a decir, de los padres. Y también hay otro que a mí me resulta un poco gracioso, que es el artículo 14 del Código Penal, que tiene que ver con que no son sujetas al Código Penal las infracciones cometidas por el Estado, por los ayuntamientos, por todos los distritos municipales, etcétera, etcétera. Y por las iglesias. Y por las iglesias. Pero a seguida tiene un párrafo, ese artículo, interesante, porque dice que los partidos políticos no se atrevieron a poner en el código de manera textual como lo hicieron con el Estado, con los ayuntamientos, sino lo disfrazaron y dijeron, como son políticos que están haciendo el código, lo disfrazaron y dijeron, las infracciones cometidas por los partidos políticos se regirán por la ley que los regula. Es decir, no se atrevieron a poner que ellos también están exentos de eso. Que ellos también están exentos de la aplicación, sino que lo pusieron decorado a la ley electoral. A la ley electoral. Que no contempla ningún tipo de sanción. Cuando para yo ellos. entiendo que debieron incluirlo con una coma
que diga sin perjuicio de lo que establezca la ley electoral. Es decir, que usted pueda cometer como partido político las infracciones que se le imputan a las empresas por el mal manejo de fondos, salud. Gracias. Por el mal manejo de fondos y otras infracciones, y no dejarlo solamente sujeto a la ley electoral. Los municipios tienen su propia ley. Sí. Ay, ¿por qué no dijeron que los municipios quedaban sujetos a su propia ley orgánica? Sin embargo, dijeron que a pesar de tener esa ley orgánica, están sujetas al Código Penal que se pretende aprobar, pero los políticos se pusieron un traje y dijeron, esto no es para nosotros. Nosotros vamos a seguir regidos pero no se atrevieron a ponerlo así, lo disfrazaron, y realmente es un tema interesante que yo creo que debió incluirse también el manejo de los fondos como un tipo penal dentro del Código Penal. Yo vi esta mañana que se citaba en un noticiario internacional que nuestro país es el cuarto de América Latina en el que el aborto está criminalizado. Así es. Entonces, yo veo, primero tenemos un montón de leyes que no se cumplen. Es lo primero que hay que señalar, ¿verdad? Correcto. Y luego queremos tener una legislación, unos códigos tan avanzados que a veces superan a países desarrollados y que fueron fundados hace ya cientos y cientos de años. O sea, queremos ser, somos un país salvaje, pero nuestras leyes y nuestros códigos quieren contemplar toda la modernidad que nosotros no podemos cumplir, porque no es nuestra naturaleza. Así lo veo yo desde mi ignorancia. Mira, realmente ese ha sido un tema muy debatido. El único tema que ha sido debatido durante 10 años es el tema de las 3 causales y el tema del aborto. Aquí se hacen, hay estadísticas asombrosas de los abortos que se hacen en este país. Claro. Y el Código Penal lo sanciona. Pero no se aplica. Pero no se aplica. Entonces, yo creo que hay en esas 3 causales, yo pienso que no se debe particularizar y se debe hacer una discusión, y yo estoy de acuerdo con que se haga una ley aparte, no que se incluya en el código. Esa es mi posición en ese tema. Número 1, porque por la presión de agendas que tenemos arriba, y tenemos un código que cumple 140 años y tenemos que aprobarlo, ajustando lo que tengamos que ajustar, pero tenemos que aprobarlo, el nuevo código penal. Sin embargo, si en 10 años no nos hemos puesto de acuerdo con el tema de las 3 causales y hemos retrasado este código penal en ese tiempo, yo creo que es una buena decisión abordar ese tema aparte, y la ley especial que surja va a modificar posiblemente o va a atenuar algunos aspectos que apruebe este código penal respecto a ese aspecto del aborto. Yo creo que se debe manejar por una ley aparte por esa razón. Robert, el mismo Código Penal es ejemplo de que ni todo es negro ni todo es blanco. Es correcto. Y por el contrario, lejos de esos artículos que tienen debilidades, hay muchísimos otros muy necesarios y tipificaciones incluso que se incluyen, que hace décadas está demandando el sistema judicial dominicano. Ya hablamos de lo negativo. ¿Cuáles son esas tipificaciones necesarias y positivas que incluye este nuevo código? Sí. Siempre se nos ha enseñado en la universidad, cuando tú das introducción al derecho, la primera materia que tú das, se nos dice, la vida es más sabia que el legislador. El legislador no puede prever. El legislador que aprobó en 1884 no podía prever todos los temas de bullying, todos los temas que trae este código. Todos los temas de sicariato. Todos los temas de sicariato, por ejemplo, que le da que no está tipificado. Este código considera un cómplice. El que paga es un cómplice. Sí. Y el que lo ejecuta es un autor. Sin embargo, ahora lo equiparan a coautores. Eso es muy importante, pero son tantos temas que los temas de delito electrónico, que aunque hay una ley
que se tuvo que hacer, bueno, pero aquí ya se va, vamos a decir, a ampliar, se va a regular ya de manera más específica, los temas de los delitos de tarjetas de crédito, que tanto en 1884 ni pensar de tarjetas de crédito. Entonces, por eso es que hay tantos elementos nuevos en esta ley, nueva norma, que yo creo que sí se han recogido. En ese aspecto sí es positivo y sí se ha recogido todo lo que nos ha invadido el crimen organizado, la participación de lo que es definir lo que es un cómplice, lo que es un coautor, lo que es un autor, el tema de las penas que se ha llevado a 40 años. Y le voy a decir una cosa, se ha disfrazado el tema de la cadena perpetua. Dice, no hay cadena perpetua. Pero hay cúmulo de pena. Pero hay cúmulo de pena. Pero hay cúmulo de pena. Una persona de 40 años que cometa un delito y le ponen 40 años acumulado, va a tener, no pasa de 60, puede llegar hasta 60 años de cárcel. Hasta 60, 40, pero en el cúmulo puede llegar a 60 años. Cuando la expectativa de vida del dominicano ronda los 70 años, una persona de 25, 30 años, evidentemente que es una cadena perpetua, claro, lo que se está disfrazando, aunque no le pongamos el nombre. No estoy criticando el que sea, el que se ponga o no se ponga, sino que yo soy enemigo de disfrazar las cosas. A mí me gusta llamarlas por su nombre. Sí, una persona con 40 años, óigame, y que cometió un triple crimen atroz, y que usted le va a poner 40 años, 50, 60 años. Ya póngale la cadena perpetua. Póngale el nombre. Póngale el nombre. Que el nombre va a sonar más grave, más contundente. Y en consonancia con la acción realizada. Correcto. Eso. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito de hoy. No se muevan. Muy bien, ya unos minutos finales con Robert Martínez Vargas hablando del proyecto de Código Penal. Que ni aquí nos ponemos de acuerdo con los artículos. Entre los tres de eso se trata, la pluralidad. Eso hace alusión a que no se van a poner de acuerdo. Si tres no nos ponemos de acuerdo, 190 no se van a poner de acuerdo. Definitivamente. Claro. La verdad, yo sí insisto en que nos estamos adelantando a los tiempos nosotros. O sea, nosotros estamos siendo invadidos por una cultura extranjera, donde hay muchas situaciones que se penalizan, pero nosotros no estamos todavía preparados para mucho de eso, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son los artículos que debieran ponerse en stand-by. Yo creo que ese artículo 135, con relación a la actividad sexual no consensuada o no consentida por cualquiera de los dos, debe ser excluida del código. Creo que una mujer que por su marido es obligada a tener relaciones sexuales, es una violación. Está tipificada en el artículo 134 como una violación, sin importar que sea o no pareja. Por lo tanto, el 135, a mi entender, hace más mal que bien a lo que se quiere prever. ¿Por qué? Pero peor aún, el 134, que establece la violación sexual, dice que la pena es de 10 a 20 años. Pero la misma violación entre parejas no es violación, es actividad sexual no consentida, de 4 a 10. Y no hay agravantes. Porque el 136 y 137 hablan de las agravantes para la violación sexual. No habla de las agravantes
para la relación sexual, actividad sexual no consentida. Entonces, la solución sería dejar a todos como violación sexual. Como violación porque sexual. Una relación sexual no consentida también es una violación. Es una sexual. violación. Y la pena es de 10 a 20 para todo el que cometa ese crimen, ese delito. Sea en el escenario que sea. En el escenario que sea. Pero óigame, y usted sabe lo bueno que resulta después de una pelea y una enemistad matrimonial. Si de no 3 le dijeron días, que sí, no es tener bueno un nada. sexo, y uno comienza No, a forzar. Y la es mujer que no. forzar y Pero la mujer forzar. termina aceptando Ajá, y disfruta. pero ya eso- y a partir de ahí arreglamos las cosas. Olvídese que si no hay, ¿Cree que me van a si llevar no preso hay por eso? consentimiento es una violación. Pero en el Claro. camino, la falta de consentimiento en el camino, o sea, el consentimiento ya lo puede retirar también. Sí. No solo al inicio. O sea, en el medio del acto sexual, si ella dice, no quiero, no voy a seguir, también es una actividad sexual no consentida de 4 a 10 Y años. si ella, si comienza con que no y termina en que lo disfrutó plenamente. Es que no se trata de disfrutar o no, no hubo un consentimiento. Para Aquí mí- lo cuestionable es si fue consentida o Para no. mí el tema grave va a venir con las pruebas. Bueno, Sí. Que va a comenzar un proceso de espionaje y de conservar pruebas de las parejas. y las mujeres son expertas en conservar Y los pruebas hombres y en recordar también. cosas. Y los hombres también. hombres somos también. La persona malsana No. es experto en acumular Oye. todo lo que le pueda convenir, La mujer- sea hombre o sea la mujer. olvídese de es eso. Correcto. innato en la mujer la No su me lo capacidad diga. de recordar cosas. No, yo pienso Olvídate de que eso. para uno y para otro, yo creo que es peligroso porque la familia se sustenta en la confianza. La familia se sustenta en el respeto. Se supone que esos son los principios. No podemos comenzar a meter cizañas en un código penal para obligar a esa pareja a comenzar a guardar y acumular cosas para que llegado el momento, por ejemplo, de una partición, yo tenga en mi WhatsApp un mensaje que diga, mi amor, me encantó hacer el amor borracho los dos. Ahí hay una prueba de que no hubo consentimiento O por lo menos de una de las o partes. de una de las partes. Entonces, esos mensajes subiditos de tonos entre las parejas que son normales se van a frenar porque eso son pruebas. Tú estás casado. Sí, Ustedes- felizmente. Ustedes dos se fuñeron. Gracias a Robert Martínez Vargas, abogado, que ha venido a compartir con nosotros el Código Penal, que yo por lo menos no conozco gran cosa de ese código, porque tanta gente opinando y yo no pierdo mi tiempo cuando la multitud habla. Yo me callo. Yo dejo que los demás hablen, porque... Y como yo no estoy casado, esa parte a mí no me afecta. porque Sí, pero el yo hago código nos favores. afecta a todos. Yo hago favores. No hay que estar casado, tener pareja. No, yo no tengo pareja tampoco así. Yo, Que no. yo hago como los empleadores, que a los 3 meses cierro Para no el tener que capítulo. pagar Para no tener que prestaciones. pagar prestaciones. Lo mismo. Vamos a los mensajes. Gracias, Robert, por estar aquí. Gracias a usted por la invitación. Te vamos a invitar un día de esto porque Ileana quedó muy conforme con todas sus interrogantes. No, y me faltan muchas. Y entonces claro. tendremos que discutirlo una vez se apruebe para ver más o menos por dónde vamos. Se van a quedar jamonas y solteras todas. Si siguen, Claro que no. Cuando gusten. si siguen en ese camino, se van a quedar sin marido. Olvídense todas. de eso, no le hagan caso a nadie. Porque que nada por que si ver. ya está escaso conseguir Lo que marido. pasa es que ahora ya sí hay una conciencia de lo que ese se puede y código, no se puede ustedes se hacer. van a terminar de quedar solas. Ah, sí, llévese de eso. Sigan ahí, que van bien. Vamos a los mensajes.